Bueno, continuando un poco con los circuitos secuenciales, en particular con los flip-flops, hoy vamos a hablar un poco de los flip-flops sincrónicos. En el video anterior vimos que son los asincrónicos y hoy vamos a ver los sincrónicos. Como su nombre lo indica, están sincronizados con alguna señal externa. A esta señal se la suele llamar reloj o clock o habilitación, enable. Entonces, el cambio en las entradas no va a aparecer en forma inmediata como sucedía en los asincrónicos, sino que va a producirse en concordancia o sincronizado con una señal externa, como puede ser esta de clock o habilitación. A eso se le llama un flip-flop sincrónico. Entonces, vamos a ver que nuestro flip-flop RS, entrada set, entrada R, salida Q y salida Q negado, ahora va a tener una entrada más. Vamos a hacerla en otro color para que se vea. Por lo general se le hace un dibujito así, la cual se llama clock. Se abrevia con CK. Y hasta que no esté presente esa señal, hasta que no haya un 1 en esa entrada de señal, no va a haber cambio en mi flip-flop o no se va a escuchar a las entradas de mi flip-flop. Vamos a ver cómo sería esto a nivel compuertas. Internamente, ¿cómo implementamos esto? Bueno, muy sencillo. Si teníamos nuestro flip-flop asincrónico original, entrada set, entrada reset, salida Q y salida Q negado, lo que vamos a tener son dos compuertas AND que hacen de habilitadoras. Y fíjense que con estas compuertas AND, hasta que yo no tenga un 1 en el clock, esta compuerta no me va a habilitar a mi entrada S y esta compuerta no me va a habilitar a mi entrada R. Entonces yo quiero hacer un cambio, aplicar un cambio en mi flip-flop, quiero hacer set, por ejemplo, porque quiero encender la salida, tengo que, aparte de poner mi señal en set, tengo que esperar al 1 en el clock o poner un 1 en el clock o señal de habilitación. Esto es un flip-flop sincrónico y son muy usados. De hecho, podríamos decir que son más comunes que los asincrónicos, porque hoy en día la electrónica secuencial ha avanzado muchísimo, ha crecido muchísimo y se resuelven muchísimas cosas con esto. Algo que no hablé en el video anterior es que a estos dispositivos también se los llama latch. Hay una sutil diferencia entre latch y flip-flop que se está usando ahora, hace poco, la cual dice que cuando manejamos o disparamos al flip-flop por flancos es un flip-flop y cuando lo disparamos por nivel es un latch. La realidad es que la diferencia es muy sutil y podríamos decir que un latch y un flip-flop es lo mismo. Entonces, así como tenemos el flip-flop RS sincrónico, también tenemos todos los otros flip-flops, como por ejemplo el JK, el JK sincrónico, entrada J, entrada K, entrada clock y obviamente las dos salidas que tienen siempre los flip-flops, Q y Q negado. De la misma manera vamos a tener a los flip-flops de una entrada. Entrada T, salida Q negado y entrada clock. Entonces, hasta que yo no ponga un 1 en clock, no puedo poner un 1 en T para invertir el estado de la salida, que era la lógica del flip-flop tipo T. Y por último, y si se quiere el más importante en el video de hoy, el flip-flop tipo D. Si se acuerdan del video anterior, habíamos visto que el flip-flop tipo D, de modo asincrónico, no tenía ningún sentido porque era un simple cable, la salida respetaba la entrada en todo momento. Bueno, ahora sí tiene sentido, porque hasta que yo no ponga una señal en clock, no voy a recibir mi dato o mi acción al flip-flop en la entrada D. Si se acuerdan, D viene de delay,
Entonces, inicialmente este flip-flop nació para poder generar delays. Desde que yo pongo la señal en D hasta que yo pongo la señal en clock, tengo un delay aprovechable para alguna aplicación hasta que se me pone mi señal en 1. Por eso el flip-flop se llama tipo D de delay. No solo se lo usa para delay, sino que también se lo usa para otras cosas, como por ejemplo una celdita de memoria. Esto es una celda de 1 bit. Pongo el clock en 1, almaceno mi dato, ya sea un 1 o un 0, y queda guardado en la salida Q. Saco mi señal de clock o habilitación, y por más que haga cambios en la entrada D, mi información quedó guardada. Mi salida Q quedó en 0 o en 1, que era el dato que yo quería guardar. Y lo puedo ir leyendo todas las veces que quiera. Obviamente es una memoria volátil, ¿no? Esos serían los 4 flip-flops sincrónicos. De la misma manera que hicimos acá, el flip-flop JK asincrónico para transformarlo a sincrónico, lo hacemos con 2 compuertas AND. Y de esa manera construimos nuestro flip-flop JK asincrónico en un flip-flop sincrónico. Y acá sucede lo mismo, pero con una sola compuerta. Así de simple. Lo mismo para el flip-flop tipo D. Ahí tendríamos la manera de llegar a los flip-flops sincrónicos a partir de flip-flops asincrónicos y compuertas. ¿Qué compuertas? Compuertas AND, que son nuestro habilitador más simple acá en la electrónica digital. Algo que nos podemos encontrar también son flip-flops, por ejemplo, en el caso del RS, principalmente en el caso del RS, que vamos a ver que tienen 2 entradas más. Entrada set, entrada reset, la entrada de clock, salida Q negado. Y podemos encontrarnos con 2 entradas más, las cuales se llaman C y P. C y P vienen de clear y preset. Y lo que tenemos acá es 2 entradas sincrónicas. La entrada S y R son sincrónicas con el clock, pero las entradas P y C son asincrónicas, no dependen del clock. Y a veces se necesita eso. A veces se necesita tener los 2 tipos de entrada. ¿Cómo sería la circuitería de este flip-flop? Bueno, nuestras 2 compuertas nuestras 2 compuertas NOR, típicas del flip-flop RS, en donde tenemos acá nuestro cruce. Nuestras entradas con las AND de habilitación. Entrada clock, entrada set y entrada reset. Y acá tenemos las entradas preset y las entradas clear. Y nuestras salidas Q y Q negado, obviamente. Entonces, de esta manera, si se fijan, las entradas clear y preset ya entran directo al flip-flop y pueden generar acciones en la salida. O tengo mis entradas set y reset, las cuales hasta que no tenga señal de clock no voy a poder entrar, si se quiere decirlo de alguna manera, al flip-flop. Vamos a hacer algún grafiquito. Entrada, clock, salida. Son gráficos en función del tiempo, los cuales están temporalmente sincronizados. Vamos a
a representar al flip-flop tipo D. Tipo D, o sea, a este que tenemos acá. Entonces, entrada D, entrada clock y la salida Q. Bien. Vamos a suponer que inicialmente mi salida Q está en 0 y mi entrada está en 0. Y en algún momento yo pongo un 1 en D porque necesito encender la salida. Y bueno, después lo bajo, lo subo, hago lo que quiero. Mi clock está en 0. Y fíjense que en este punto no va a subir la señal de Q, sino que va a subir una vez que suba el clock. Recién acá va a subir mi salida Q. Es la lógica de una compuerta AND. Hasta que no estén D y clock, mi salida no va a cambiar. Después mi clock puede bajar. Y mi salida quedó en 1. Y no se vuelve a dar en este gráfico que hice la condición en el que estén los dos en 1. Entonces mi salida quedó encendida o lachada en 1. Eso ha sido todo en cuanto a flip-flop básicos. El SR, el JK, el T y el D de manera asincrónicos y de manera sincrónicos. Las entradas auxiliares del flip-flop RS y los circuitos de cómo están implementados internamente. Tienen que saber que también se los puede resolver con compuertas NAND. Acá solamente los resolvimos con compuertas NOR, pero también los hay con compuertas NAND y tienen un funcionamiento similar. Así que bueno, a partir de ahora ya podemos resolver circuitos con estas unidades mínimas de resolución que son los flip-flops. Y podemos resolver circuitos en los cuales incluyamos al tiempo y hagamos cosas en donde dependa de qué pasó antes.